Leon Van Biljon no era un hombre corriente, era el hombre león. Un título que se ganó con justicia gracias a toda una vida entrenando y cuidando leones en una reserva de caza que construyó con sus propias manos. Conocía tan bien a estos depredadores que sabía literalmente cuándo uno de ellos estaba a punto de estornudar o no se encontraba muy bien y sabía exactamente qué hacer para que se sintieran cómodos. Durante décadas, trabajó día y noche en su Mahala View Lion Game Lodge de Sudáfrica. Huéspedes de todo el mundo describían a menudo sus conferencias sobre leones como una de las partes más educativas y divertidas de su viaje. Sentía verdadera pasión por los leones, los respetaba y hacía todo lo posible por protegerlos de cazadores furtivos y arrogantes. Su familia y amigos solían decir que los leones eran como sus hijos, porque así los trataba. Incluso después de su trágica muerte a manos de sus 3 leones favoritos, su familia y amigos decían que estaban en paz y no enfadados de que sus hijos lo hubieran matado. Esta es una historia de leones en el Mahala View Lion Game Lodge de Sudáfrica y la trágica muerte del hombre león, Leon Van Biljon. Los leones son quizá los animales más conocidos, temidos y respetados del planeta. A lo largo de los siglos, e incluso hoy en día, el poderoso león simboliza el poder y la realeza en muchas culturas y países de todo el mundo. Hubo un tiempo en que estos reyes, que vivían en grupos llamados manadas, recorrían grandes extensiones de África, Asia e incluso el sur de Europa. Pero hoy se encuentran sobre todo en la región africana del Sahara y en el estado indio de Gujarat. Hace solo 200 años había hasta 300.000 leones repartidos solo por África. Pero hoy en día, el número de leones en todo el mundo, tanto en cautiverio como en libertad, es inferior a 30.000. Lo inquietante es que la mayoría de los leones de África desaparecieron solo en los últimos 30 años debido a la caza, las guerras, el cambio climático y la pérdida de su hábitat. Los 2 factores principales son la caza ilegal, los sacrificios debidos a ataques a personas, sobre todo niños, ya que los humanos también estamos en su menú, y la actividad humana que ha invadido las praderas, sabanas y bosques, donde los leones cazan presas como antílopes y cebras. Aunque Sudáfrica no figura en la lista de los 5 principales países con leones salvajes, cuenta con los mejores parques nacionales y reservas naturales de todo el continente. Los ataques de leones ocurren más a menudo de lo que muchos piensan, con hasta 200 muertes al año en África. Muchos de estos ataques tienen lugar en el estado de Sudáfrica, donde muchas de las muertes se producen en reservas de caza y safaris. Técnicamente hablando, la mayoría de los ataques se deben a errores humanos y muchas de las víctimas son cazadores furtivos que matan leones y venden su piel, partes e incluso cachorros. Al fin y al cabo, los humanos son presas fáciles para los leones y están en su menú. Así que si decides ir a Sudáfrica a acariciar un león, asegúrate de hacerlo desde lejos y detrás de una valla alta y fuerte, o desde dentro de tu coche bien cerrado y con las ventanillas también cerradas. De lo contrario, con un mordisco repentino de estas bestias, morirías. Incluso los expertos que entrenan y cuidan leones mueren a manos de sus queridos grandes felinos. Uno de los ataques más tristes ocurrió en el Mahala View Lion Lodge, cuando Leon Van Biljon murió mutilado por 3 leones que había criado desde que eran unos cachorros muy pequeños. Voy a ser sincero con ustedes. Ya estoy planeando pasar mis próximas vacaciones en el Mahala View Lion Game Lodge de Sudáfrica. He visto muchos leones antes en zoológicos, pero no hay nada como ver a estos verdaderos reyes de la selva acampar a sus anchas en reservas colosales. Por no hablar de que el dinero que se gasta en estos lugares se destina a buenas causas relacionadas con la protección de estos animales, entre otras cosas. Lástima que el famoso hombre león, Leon Biljon, no vaya a estar presente, porque sería estupendo conocerle. El lugar también es realmente estupendo y cuenta con una gran variedad de cabañas rústicas totalmente equipadas que se encuentran justo en medio de la enorme reserva. Estas cabañas están protegidas por patrullas y vallas eléctricas para mantener a salvo a los huéspedes. Esto también significa que podrás relajarte en tu cabaña o hacer una barbacoa en el porche mientras observas a la manada de leones deambulando por la zona, haciendo de las suyas en su hábitat natural.
Lo creas o no, hay unos 7,000 leones criados y mantenidos en este tipo de santuarios por toda Sudáfrica, incluidos algunos leones blancos que son realmente raros. Pues bien, ha llegado el momento de echar un vistazo a los detalles de este horrible ataque que, debemos decirlo, nos recuerda por qué la seguridad en las reservas de caza y los parques de safari no es algo de los que nos deberíamos reír. En 1985, Van Biljon y su familia se trasladaron al Mahala View Lion Lodge, que en aquel momento no era más que un trozo de pradera abierta. Durante años, Biljon trabajó como guía de leones en varias reservas de caza de la zona, y pasó mucho tiempo construyendo una granja que más tarde se convertiría en el Mahala View Lion Lodge. Empezó literalmente con muy poco y lo construyó todo desde cero. En 2006, consiguió 3 cachorros de león huérfanos y decidió hacerse cargo de ellos. Él mismo los criaba y a menudo incluso dormía en su recinto. Los quería como si fueran sus hijos, lo que a veces hacía que sus verdaderos hijos se sintieran un poco celosos. Sin embargo, al igual que su padre, los niños también querían a los leones. También era un hombre religioso y enseñaba a grupos de estudiantes sobre los leones y la relación entre Dios y estos animales. Avancemos hasta 2019. La humilde granja se convirtió en una reserva de caza muy popular con muchos leones, y Leon Van Biljon, que cumplía 70 años ese año, seguía enseñando a la gente sobre los leones. Tristemente, el martes 20 de 2019 fue su última jornada con vida. Ese día se dio cuenta de que una parte de la valla que rodeaba el recinto donde tenía a sus 3 leones favoritos necesitaba algunas reparaciones. Y como de costumbre, entró para arreglarlo, pero esta vez cometió un error porque dio la espalda a los leones, lo que está extremadamente prohibido. Los leones pueden reconocer la cara de una persona, por eso los adiestradores y cuidadores de leones nunca les deben dar la espalda. Lamentablemente, después de 1 minuto trabajando en la valla de espaldas a los leones, uno de ellos saltó sobre él y lo agarró por el cuello. Un comportamiento habitual de los leones cuando cazan, siempre van a por el cuello para asegurarse de que su presa muera. El león arrastró el cuerpo de Biljon unos metros lejos de la valla mientras los otros 2 leones se unían. No se lo comieron, pero se negaron a alejarse de él. El personal acudió rápidamente al rescate e hizo todo lo posible por distraer a los leones para recuperar el cadáver, pero no lo consiguió. Pronto llegó ayuda de las otras reservas adyacentes y se tomó la decisión de abatir a los 3 leones que, de todas formas, se acercaban al final de sus vidas. No fue una decisión fácil. Los 3 leones fueron abatidos y se recuperó el cadáver de Biljon. Había muerto de la primera mordedura en el cuello que le causó una hemorragia intensa y le había fracturado el cuello. El fusilamiento de los 3 leones provocó la reacción de los activistas. Sin embargo, probablemente ninguno de ellos sabía más ni se preocupaba más por los leones que Biljon, el hombre león. La espeluznante muerte de Biljon nos recuerda que los seres humanos que trabajan en estas instalaciones interactúan con animales salvajes, no con mascotas. La familia de Biljon declaró posteriormente que están tranquilos porque León ha dejado la tierra por sus hijos. Su hija, Leonette, declaró a los medios de comunicación que sabía que su padre había vivido una vida plena y que había respondido a su llamada de Dios para criar leones y enseñar a la gente más sobre ellos. Y añadió que ella y su hermana Vicky nunca se sintieron celosas ni eclipsadas por Rambo, Nikita y Katarina, los 3 leones. Gracias por vernos, y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. ¡Hasta pronto! El corazón de Jack latía con fuerza en su pecho mientras avanzaba por el sendero, su pequeña mano apretada fuertemente en la de su madre. El sol colgaba bajo en el cielo, arrojando un cálido resplandor dorado sobre el terreno escabroso de la costa del norte de California. Era un día perfecto para dar un paseo en familia. Los abuelos de Jack lo seguían de cerca,
sus risas armonizando con el estruendo de las olas que resonaban desde la playa cercana. El aire salado del mar llenaba las fosas nasales de Jack, revitalizando sus sentidos. Se deleitaba en la libertad y la aventura de cada paso, su imaginación desbordándose de posibilidades. Poco sabían Jack o su familia que el peligro acechaba en las sombras del pintoresco paisaje. A medida que la emoción de Jack lo llevaba un poco demasiado lejos, un depredador silencioso observaba cada uno de sus movimientos. Un puma joven, su forma elegante fusionándose perfectamente con la vegetación circundante, se agazapó, listo para atacar. De repente, con una velocidad relámpago, el puma se lanzó hacia Jack, derribándolo al suelo. La alegría inocente del niño se desmoronó en un instante, reemplazada por el puro terror. Su madre, Susie, jadeó horrorizada al presenciar el ataque ante sus ojos. Sin dudarlo, una valentía indomable se encendió dentro de ella. Convocando cada gramo de fuerza, Susie se lanzó hacia el puma, sus instintos maternos anulando su miedo. Sorprendido por su feroz determinación, el gran felino soltó su agarre en Jack y se retiró hacia la naturaleza salvaje. Susie levantó a su hijo herido, acunándolo en sus brazos, desesperada por protegerlo de más daño. Con lágrimas surcando su rostro, Susie llevó a Jack al hospital más cercano. El viaje parecía interminable, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Las lesiones de Jack eran extensas, su rostro y cuerpo cubiertos de cortes y arañazos profundos. Una fractura cerca de su ojo amenazaba con marcar su inocencia juvenil permanentemente. Jay Trexler, el padre de Jack, llegó al hospital con el corazón lleno de gratitud por la valentía de Susie. Abrazó a su esposa con fuerza, las lágrimas mezclándose con él. Alivio. Susie, aunque sacudida hasta lo más profundo, mostraba una fuerza radiante, su amor por Jack emanando por cada poro. Mientras Jack yacía en la cama del hospital, su pequeño cuerpo consumido por vendajes y tubos, un espíritu resiliente ardía dentro de él. Aunque su cuerpo dolía, su espíritu permanecía intacto. Los médicos aseguraron a su familia que, con el tiempo y el cuidado, se recuperaría. Los días se convirtieron en semanas y, finalmente, Jack fue dado de alta del hospital. La familia Trexler regresó a su granja en Half Moon Bay, su santuario junto al mar. Por favor, recuerda dar like y suscribirte a nuestro canal. Esto le indica al algoritmo de YouTube que muestre este contenido a más personas. Gracias por tu apoyo. Los días de Jack estaban llenos de visitas al médico, manejo del dolor y el suave estímulo de sus seres queridos. A lo largo de su recuperación, el espíritu de Jack brilló con fuerza. Abrazó cada obstáculo con una determinación que contradecía su tierna edad. A pesar del dolor, encontró consuelo en momentos de juego y risas, su resiliencia un testimonio del amor inquebrantable de su familia. Mientras tanto, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California emprendió la búsqueda del puma responsable del ataque. La ferocidad del encuentro justificaba una acción rápida, pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el hecho de que el ataque ocurrió en propiedad privada. Con el acceso denegado, la búsqueda se redujo a medida que la naturaleza esquiva de los pumas y el empeoramiento del clima complicaban aún más la tarea. La familia Trexler entendía los riesgos de vivir en presencia de vida silvestre. Habían pasado años trabajando en su granja, tomando precauciones para mitigar cualquier peligro potencial. El aerosol de oso era un compañero constante en sus aventuras, un recordatorio de respetar a los habitantes de las colinas que llamaban hogar. Pero en ese día fatídico, el destino intervino. Jay Trexler expresó su creencia inquebrantable de que la vida debía continuar. Se negó a permitir que el miedo contaminara su amor por la naturaleza. El entusiasmo contagioso de Jack por la exploración no se vería empañado por un incidente aislado. La familia juró continuar sus aventuras al aire libre, aunque con mayor vigilancia y respeto por su entorno.
A medida que los días se convirtieron en semanas y luego en meses, las heridas de Jack sanaron gradualmente, dejando detrás cicatrices tenues como recordatorio de su extraordinaria resiliencia. La familia Trexler emergió de la experiencia con una renovada apreciación de la fragilidad de la vida y la fuerza que residía en cada uno de ellos. En medio del proceso de curación, la tía de Jack, Amy Wagner, se maravilló del vínculo extraordinario entre Susie y su sobrino. Celebró a Susie como una heroína, cuya valentía inquebrantable quedó grabada para siempre en sus corazones. Al final, el puma seguía en libertad, una presencia fugaz en sus vidas. Sin embargo, había dejado una marca indeleble en la familia Trexler, un recordatorio del delicado equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. A través de su amor y espíritu inquebrantable, abrazaron los desafíos que se presentaron, emergiendo más fuertes, más resilientes y para siempre conectados por un viaje compartido de supervivencia y amor. Terror, shock y miedo envolvieron al niño de 11 años, Kiambwa Lekitoni, mientras una leona acechadora se abalanzaba sobre sus 3 hermanos, agarrándolos por la garganta y matándolos instantáneamente. La escena espeluznante se desarrolló ante sus ojos, dejando a Kiambwa desconsolado y aterrorizado. Era dolorosamente consciente del peligro que enfrentaba, habiendo sido herido por el depredador anteriormente. En un intento desesperado por salvar su vida, Kiambwa trepó a un árbol espinoso, buscando refugio de la feroz leona. Fue una tarde fatídica en el distrito de Ngorongoro, en la Ward Orbalbal del norte de Tanzania. Los 4 hermanos, de entre 9 y 11 años, eran todos estudiantes de primaria. Se aventuraron en el bosque para rastrear su ganado perdido, sin ser conscientes del peligro inminente que los esperaba. Su falsa sensación de seguridad se desvaneció cuando se convirtieron en objetivos de una leona furiosa. El depredador los acechó, persiguiendo sin descanso a su presa hasta que los desgarró hasta la muerte. Perchado en la rama del árbol durante toda la noche, Kiambwa se aferró con fuerza, su corazón lleno de dolor. Presenció a la leona devorando los cuerpos de sus hermanos. El dolor era insoportable, y no podía quitarse las imágenes de su trágica muerte de la cabeza. A medida que las horas pasaban, el miedo y el agotamiento amenazaban con consumirlo. Mientras Kiambwa se aferraba al árbol, su único refugio, un olor penetrante se filtró débilmente en el aire. Era un aroma teñido de muerte y decadencia. Convocando su valentía, descendió del árbol y se acercó cautelosamente a la fuente del olor. Sus peores temores se hicieron realidad cuando descubrió solo huesos, los restos de sus queridos hermanos. De vuelta en el pueblo de Ngoile, de donde provenían los niños, una ola de arrepentimiento y enojo barrió la comunidad cuando se propagó la noticia de la tragedia. Los aldeanos comprendían los peligros que acechaban en el bosque, pero no habían anticipado un resultado tan devastador. Impulsados por el dolor y un sentido colectivo de responsabilidad, emprendieron una búsqueda desesperada en el bosque empapado de rocío, con la esperanza de encontrar algún rastro de los niños perdidos. Al día siguiente, se confirmaron sus peores temores. Los aldeanos tropezaron con Kiambwa, herido y traumatizado, señalando un parche de hierba teñido de sangre. La vista fue un sombrío recordatorio, una dolorosa realidad de las crecientes hostilidades entre humanos y vida silvestre. Kiambwa, aún con terribles heridas, quedó marcado no solo físicamente, sino también emocionalmente. La pérdida de sus hermanos había destrozado su mundo, y lamentaba su ausencia, sabiendo que nunca sería verdaderamente feliz sin ellos a su lado. Los conflictos entre humanos y vida silvestre no eran infrecuentes en el área de conservación de Ngorongoro, un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO celebrado por sus impresionantes paisajes. Los Maasai,
un grupo étnico seminómada conocido por su cultura y estilo de vida distintivos, habían coexistido con la vida silvestre durante décadas. Sin embargo, su relación con los leones siempre estuvo marcada por la hostilidad. Los pastores Maasai, armados con espadas y palos, protegían su ganado de los depredadores. En su cultura, cuando un león desarrollaba el hábito de atacar al ganado y representar una amenaza para la vida humana, se consideraba necesario eliminar el peligro. Onesmo Ole Ngurumwa, un activista de derechos humanos que defendía los derechos de los pastores Maasai, explicó esta perspectiva cultural. Daniel Orkery, ex consejero municipal en Ngorongoro que había sido testigo de las espantosas secuelas del ataque de la leona, respaldó esta noción. Explicó que cuando un león se abalanzaba sobre un humano, la intención generalmente era debilitar a la víctima y permitir que el depredador escape. Era un comportamiento instintivo impulsado por la necesidad de supervivencia del depredador. Emmanuel Shangai, el presidente del Consejo del Distrito de Ngorongoro, se sorprendió por el cambio repentino en el comportamiento de los leones. Señaló que rara vez una leona atacaba a niños, normalmente recurriendo a burlas o amenazas en lugar de atacar directamente. Shangai reveló además que los residentes locales habían observado un cambio inusual en el comportamiento de los leones durante los últimos 3 años. Shangai culpó a Copelion, una organización no gubernamental que trabajaba para fomentar la convivencia entre humanos y leones en Ngorongoro. Acusó a la organización de negligencia, afirmando que trajeron leones al área sin rastrear adecuadamente sus movimientos. Según Shangai, esto había llevado a un aumento de los ataques de leones a humanos, haciendo que la organización fuera responsable del trágico incidente. Criticó la introducción por parte de Copelion de animales no nativos en la zona, afirmando haberlos visto transportando animales en camillas. En contraste, Copelion, fundada en 2011, mantenía en su sitio web que estaba trabajando activamente con comunidades locales Maasai para promover una convivencia amigable entre humanos y leones. Buscaban encontrar soluciones sostenibles para mitigar los conflictos entre humanos y vida silvestre. Sin embargo, las acusaciones en su contra generaron dudas sobre sus métodos y preocupaciones sobre sus prácticas. La trágica experiencia de Kiambwa y sus hermanos sirvió como un recordatorio impactante de los desafíos complejos enfrentados en regiones donde los asentamientos humanos se cruzan con los hábitats de la vida silvestre. A medida que la población humana se expande y se adentra en estos territorios, los conflictos con la vida silvestre se vuelven inevitables. Es un delicado equilibrio entre preservar el patrimonio natural y garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes humanos. Para Kiambwa, las cicatrices dejadas por el encuentro quedarían grabadas para siempre en su memoria. La pérdida de sus hermanos y el trauma que sufrió darían forma a su perspectiva de la vida e encenderían una feroz determinación para abogar por la protección tanto de humanos como de la vida silvestre. Su viaje para sanar y encontrar un propósito en medio de la tragedia sería arduo, pero su resistencia y determinación lo guiarían en el camino. En el periodo posterior al incidente, los habitantes de Ngoile, junto con las autoridades locales y organizaciones, comenzaron a explorar estrategias para minimizar los conflictos entre humanos y vida silvestre. Reconocieron la necesidad de una mayor conciencia y educación entre los miembros de la comunidad, fomentando una comprensión más profunda del comportamiento de la vida silvestre y la importancia de la conservación. Se realizaron esfuerzos para fortalecer las medidas existentes de protección del ganado y garantizar la seguridad de los habitantes humanos. Kiambwa, a pesar de su corta edad y el inmenso dolor que cargaba, emergió como un defensor del cambio. Su voz, llena del dolor de la pérdida y la determinación de prevenir tragedias similares, resonó entre personas cercanas y lejanas.
se convirtió en un símbolo de resiliencia y un recordatorio de la necesidad urgente de abordar los conflictos entre humanos y vida silvestre. A través de su valentía y espíritu inquebrantable, inspiró a otros a unirse a la causa, reuniendo apoyo y recursos para proteger el modo de vida Maasai y las magníficas criaturas que compartían su tierra. El camino por delante sería desafiante, sin respuestas fáciles o soluciones rápidas. Pero Kiambwa, impulsado por los recuerdos de sus hermanos y el deseo de asegurar que su sacrificio no fuera en vano, dedicó su vida a promover la convivencia pacífica entre humanos y vida silvestre. Su historia se convirtió en un testimonio del poder de la resiliencia, la compasión y el espíritu humano inquebrantable frente a la tragedia. En una tranquila noche de sábado, ocurrió algo verdaderamente alarmante en el hermoso estado de Colorado. Eran alrededor de las 10 de la noche, cuando una pareja se encontró en una situación peligrosa. La razón de su angustia fue un encuentro aterrador con un león de montaña. La pareja estaba disfrutando de un relajante baño en una bañera de hidromasaje, en una casa de alquiler ubicada en medio de un área densa y arbolada, a unos 5 kilómetros al oeste de Nathrop, Colorado. Esta área estaba junto al sereno Chalk Creek en el condado de Chaffee. Desafortunadamente, el hombre fue quien sufrió el embate del ataque del león de montaña. La pareja no perdió tiempo en comunicarse con CPW para informar el incidente. Para cuando CPW recibió la llamada de auxilio y llegó a la escena, el hombre ya se había encargado de limpiar sus heridas. Declinó cualquier asistencia médica, y los oficiales observaron que tenía 4 arañazos superficiales en la cabeza, cerca de su oído derecho. Estas lesiones eran consistentes con las garras afiladas de un león de montaña, según confirmaron los oficiales. Al relatar la experiencia aterradora a los oficiales, la víctima explicó que él y su esposa estaban disfrutando del calor de la bañera de hidromasaje, que estaba ubicada a cierta distancia de su casa de alquiler. Aproximadamente a las 8 de la tarde ocurrió un evento repentino e inesperado. El hombre sintió algo agarrar fuertemente su cabeza, enviando ondas de miedo a través de su cuerpo. En un intento desesperado de alejar al atacante, tanto el hombre como su esposa comenzaron a gritar y salpicar agua al animal. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, la esposa del hombre rápidamente agarró una linterna y dirigió su luz hacia el animal. Fue entonces cuando identificaron a su agresor como un león de montaña. La repentina explosión de luz y el alboroto hicieron que el león de montaña retrocediera, colocando unos 20 pies de distancia entre él y la pareja sumergida en la bañera de hidromasaje. La pareja continuó gritándole a la temible criatura, esperando mantenerla a raya. Después de un tiempo breve, el león de montaña retrocedió aún más hacia una colina cercana, instalándose cerca de un grupo de rocas. Desde este punto de vista, observó intensamente a la pareja agachada en una posición de vigilancia. Finalmente, la pareja logró escapar del peligro y encontró refugio dentro de la seguridad de su hogar. Una vez adentro, cuidaron con atención las heridas del hombre e informaron inmediatamente el espeluznante incidente a CPW. De inmediato, los funcionarios de CPW llegaron a la escena, preparados para investigar y tomar las medidas adecuadas. Sin embargo, las bajas temperaturas y la presencia de nieve congelada en el suelo dificultaron sus esfuerzos para localizar huellas dejadas por el león de montaña. Basándose en su evaluación de la situación, los funcionarios de CPW teorizaron que el león de montaña podría haber malinterpretado el movimiento de la cabeza del hombre, ocurrido en la oscuridad a nivel del suelo, como una amenaza. Sin embargo, el animal no reconoció a la pareja como humanos ocupando la bañera de hidromasaje. Sean Shepard, el gerente de vida silvestre del área con sede en Salida, expresó su creencia de que la pareja había actuado admirablemente al hacer ruido y usar una linterna para iluminar al león.
reconoció sus esfuerzos como efectivos para disuadir el ataque del animal. Aunque las lesiones del hombre eran leves, CPW tomó el incidente en serio, comprendiendo los riesgos potenciales. Para garantizar la seguridad de la comunidad, alertaron rápidamente a los vecinos y colocaron señales de advertencia sobre la actividad del león en la zona. CPW también se comprometió a continuar monitoreando los movimientos y comportamientos del león. Este incidente en particular marcó el primer ataque reportado de un león de montaña a un humano en Colorado en más de un año. Se convirtió en el 24º caso documentado de un león de montaña causando lesiones a una persona en Colorado desde 1999. Trágicamente, 3 de los ataques reportados en el estado desde 1999 resultaron en fatalidades. Reflexionando sobre la rareza de los ataques de leones de montaña, los funcionarios de CPW enfatizaron la importancia de comprender cómo evitar y manejar encuentros con estas formidables criaturas. Instaron a los residentes a permanecer vigilantes y reportar cualquier avistamiento o actividad de leones de montaña cerca de sus hogares, comunicándose con la oficina de salida de CPW. Al trabajar juntos y mantenerse informados, los humanos y la vida silvestre pueden coexistir de manera segura y armoniosa en estos hermosos hábitats naturales. En la inmensa naturaleza del delta del Okavango, en Botsuana, África Austral, vivía un experto en actividades al aire libre llamado Godz Neff. Godz era un hábil campista e investigador de vida silvestre dedicado al estudio de las maravillas naturales de la sabana africana. Se encontraba trabajando en el refugio favorito del príncipe Harry, rodeado de la belleza y el peligro de la vida silvestre indómita. En esa fatídica noche, mientras la luna iluminaba débilmente el delta del Okavango, Godz Neff dormía pacíficamente dentro de su tienda de campaña. No sabía que había peligro justo afuera. La noche estaba muy tranquila y parecía que todo en la naturaleza retenía la respiración. Pero Godz estaba a punto de encontrarse con un destino terrible. De repente, un sonido fuerte rompió el silencio y despertó a Godz de su sueño. Se puso alerta rápidamente y sus ojos se abrieron mucho mientras intentaba escuchar lo que estaba sucediendo. Había algo afuera de su tienda, algo que daba miedo. Llenó de energía mientras la adrenalina corría por sus venas, preparándolo para lo que fuera a suceder. Con curiosidad cautelosa, Godz miró a través de la fina tela de su tienda, y allí lo vio, un contorno tenue de una nariz abriéndose paso. En un instante, el instinto tomó el control. Godz lanzó un poderoso puñetazo, golpeando con todas sus fuerzas la nariz intrusa. Poco sabía en ese momento que había desencadenado una hambre feroz y desesperada. El león enfurecido, impulsado por su insaciable hambre, se abalanzó sobre Godz con un rugido primitivo. Sus poderosas patas chocaron contra la tienda, amenazando con romper la tela endeble. Había despertado inadvertidamente a un depredador y ahora enfrentaba una batalla por su supervivencia. Con reflejos rápidos como un rayo, Godz contraatacó. Convocó cada gramo de fuerza y valentía que tenía. Golpe tras golpe, se enfrentó al león, tratando desesperadamente de alejarlo. Dientes y garras chocaron contra la resistente tienda, el sonido de su lucha resonando en la noche. El león, debilitado por el hambre y al borde de la extenuación, luchaba con una ferocidad nacida de la desesperación. Sus instintos primitivos se intensificaron, impulsándolo a vencer a su presa. Godz podía sentir el calor del aliento del león contra su piel, su aliento caliente y rancio, mezclándose con el suyo. Minutos se convirtieron en una eternidad mientras la lucha a vida o muerte se desarrollaba. Los músculos de Godz ardían de fatiga, pero se negaba a ceder. Sabía que rendirse significaba una muerte segura.
Con cada puñetazo, liberaba una oleada de determinación, una voluntad primal de sobrevivir. Fuera, el alboroto había llamado la atención del doctor Rainer von Brandis, otro investigador que estaba durmiendo cerca. Impulsado por el miedo y una lealtad inquebrantable hacia su amigo, el doctor von Brandis salió disparado de su tienda, su cuerpo medio desnudo y brillante de calor a la luz de la luna. Armado solo con una rama, el doctor von Brandis se lanzó hacia la escena caótica. Sus gritos alimentados por la adrenalina llenaron el aire mientras enfrentaba al león de frente. Al ver a su amigo en peligro mortal, el doctor von Brandis arrojó montones de excrementos secos de elefante al león, con la esperanza de asustarlo y distraerlo. Pero el león, ciego por el hambre, permaneció enfocado en su presa, sin verse afectado por los intentos desesperados de desviar su atención. Sin desanimarse, el doctor von Brandis cambió de táctica. Agarró frenéticamente ramas afiladas de espinas, cuyos extremos brillaban a la tenue luz, y las arrojó con todas sus fuerzas al león. Las ramas cortaron el aire, silbando como flechas de desesperación. Pero aún así, el león persistía, con sus mandíbulas aferradas a Götz, infligiendo heridas que rezumaban de carmesí. En medio de esta lucha desesperada, llegó al lugar el jefe del grupo, Tomalets Setlabosha. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, saltó a un Land Cruiser, con los ojos brillando con determinación. El motor rugió a la vida mientras Tomalets maniobraba el vehículo con una precisión incomparable, apuntando a salvar a Götz de las fauces del implacable depredador. Con un estruendoso choque, el Land Cruiser chocó contra el león, el peso del vehículo sacudiendo el suelo debajo de ellos. Pero el león, alimentado por su hambre insaciable, se negó a soltar su agarre en Götz. Tomalets, sin desanimarse, repitió su maniobra desesperada 2 veces más, el sonido del metal contra la carne resonando en la noche. Finalmente, el león renunció a su sujeción en Götz, retirándose hacia la oscuridad del arbusto. El aire quedó cargado de una mezcla de victoria y alivio. Götz, golpeado y ensangrentado, jadeaba por aire, su cuerpo temblando por la adrenalina que corría por sus venas. El grupo se reunió alrededor de Götz, sus manos temblando mientras atendían sus heridas. La noche había alterado para siempre sus vidas, dejando una profunda huella en sus recuerdos. Con gran cuidado, transportaron a Götz a un hospital cercano. El accidentado viaje siendo un testimonio de su determinación por salvarlo. Mientras el Land Cruiser rugía por el terreno accidentado, la mente de Götz reproducía los momentos angustiantes del encuentro. El grupo, lleno de alivio y preocupación, atendió de inmediato las heridas de Götz. Aunque magullado y sangrante, permaneció consciente y decidido a sobrevivir. Lo transportaron con cuidado a un hospital en Maun, soportando un agotador viaje de 3 horas por terreno accidentado. Una vez estabilizado, Götz fue evacuado en helicóptero de regreso a Windhoek en Namibia, su hogar, donde recibió más tratamiento médico. Sus lesiones eran extensas, con profundas mordeduras cubriendo sus brazos, hombros y cabeza. También sufrió huesos rotos en el codo y heridas de garras del feroz león. Se tomó la decisión de sacrificar al león no solo porque había atacado a un humano, sino también porque se encontraba en estado de inanición y sufrimiento debido a su condición demacrada. El grupo reconoció que el león había actuado por desesperación, buscando su última oportunidad de comer para sobrevivir. A lo largo de la terrible experiencia, Götz demostró su resiliencia y su espíritu inquebrantable. Prometió recuperarse y regresar con su equipo, ansioso por continuar su investigación en la naturaleza africana. Historia 1.
Un incidente tuvo lugar en el vasto terreno de la finca en el corazón de Zimbabue. La sabana africana se bañaba en tonos vibrantes de oro y carmesí, mientras los atardeceres pintaban el paisaje. La finca Acacia, que en otro tiempo había sido un refugio para la conservación de la vida silvestre, ahora se erigía como evidencia poderosa de las luchas incansables que enfrentaban su dueña, Cassie y Lou. Cassie y Lou se embarcaban en su rutina diaria mientras patrullaban su querida finca en su fiel jeep. Solas pero intrépidas, recorrían el terreno accidentado, asegurando la seguridad y el bienestar de los leones a los que querían. El mundo de Cassie se desmoronó de repente cuando presenció una escena que le heló la sangre. Los leones, una vez su orgullo y alegría, ahora paseaban inquietamente por sus recintos, con ojos ardientes de un hambre desconocida. El corazón de Cassie latía en su pecho mientras estacionaba su jeep y se acercaba a los recintos a pie, sintiendo un nudo de preocupación apretándose en su estómago. Percibiendo la tensión en el aire, notó un desafío no expresado emanando de las majestuosas criaturas a las que se había comprometido solemnemente a proteger y defender. En su prisa por llegar a su destino, pasó por alto un detalle crucial, un cerrojo suelto en la puerta. Cuando Cassie entró en la guarida de los leones, el caos estalló en un instante. La manada de leones avanzó, su peso colectivo haciendo que la jaula crujiera y cediera. En cuestión de segundos se vio atrapada por el metal retorcido. Su corazón latía mientras el pánico recorría su cuerpo. Impulsado por instintos primarios, un león feroz apretó sus poderosas mandíbulas alrededor de su pierna, enviando oleadas de dolor ardiente por su cuerpo. La quietud de la tarde se rompió por los gritos penetrantes de Cassie, una agonizante sinfonía que resonaba en el aire. Mientras tanto, el destino tejía un hilo diferente. Gideon, un trabajador solitario que había descuidado alimentar a los leones sin cuidado, se dirigía lentamente de regreso a la finca. A medida que se acercaba, los gritos angustiados de Cassie y los rugidos atronadores de los leones llegaron a sus oídos, provocando una mezcla tumultuosa de emociones en su pecho. Sin detenerse a reflexionar, Gideon levantó su rifle, apuntó con precisión al formidable león que, sin saberlo, estaba llevando a Cassie hacia él, precipicio de una muerte segura. Un solo disparo rompió la serena tranquilidad que había envuelto las amplias llanuras. La brusquedad del sonido envió ondas de choque a través de la manada, haciendo que los leones se dispersaran en todas direcciones. En medio del caos, Cassie se encontró tendida en el suelo. El rostro de Gideon mostraba una mezcla tumultuosa de alivio y horror mientras corría a su lado, sus manos temblorosas llamando a otros trabajadores de la finca que corrían en su ayuda. Al regresar a la finca, Cassie mostró un carácter resuelto. Implementando medidas estrictas, se aseguró de que tal tragedia nunca ocurriera ni a sus queridos leones ni a ella misma. El equipo de construcción construyó diligentemente nuevos recintos, reforzándolos con una sólida combinación de acero y concreto. Estos recintos se alzaron altos y fuertes, pareciendo fortalezas que servían al noble propósito de salvaguardar tanto a la humanidad como a las magníficas criaturas que los habitaban. El compromiso de Cassie con su causa permaneció firme mientras se erigía como un faro de fortaleza que iluminaba el camino a seguir para los demás. Las semanas se transformaron en meses, y la fuerza de Cassie regresó gradualmente. Con cada día que pasaba, se esforzaba, su determinación ardiendo más brillante que el sol africano, trabajando incansablemente para recuperar su movilidad. Negándose a dejar que las cicatrices que adornaban su cuerpo la derrotaran, perseveró, cansada pero invicta. La finca Acacia se transformó a medida que cambiaban las estaciones. Los recintos, elevados en su grandeza, se alzaron como testimonio del espíritu inquebrantable de Cassie. Los leones, una vez más, deambulaban libremente en su reino fortificado. Sus ojos reflejaban un nuevo respeto por la mujer que había desafiado el miedo y emergido más fuerte. La resiliencia de Cassie también sirvió como fuente de inspiración para los trabajadores de la finca. El grupo de individuos se unió a su alrededor y al hacerlo, forjaron un vínculo que iba más allá de los límites de sus respectivas funciones. Juntos, se formó un poderoso vínculo entre ellos, que los convirtió en valientes guardianes de la vida silvestre. Estaban unidos por un propósito compartido,
impulsados por su pasión para proteger y preservar activamente la impresionante belleza de su entorno. La odisea de Cassie se extendió por todo el lugar, resonando a través de la sabana y más allá. Capturando la atención de personas de cerca y de lejos, su historia compartida se transformó en un brillante faro de esperanza, inspirando a todos los que se atrevieron a desafiar lo indómito. Los visitantes se congregaron en la finca Acacia, con sus corazones irresistiblemente atraídos por las majestuosas criaturas que residían en sus límites. Sin embargo, no era solo el atractivo de estos seres magníficos lo que los atraía. Era el incidente que rodeaba a la valiente mujer que miraba al miedo a los ojos y emergía triunfante con un renovado sentido de propósito. El compromiso de Cassie con su causa no conocía límites. Lo que una vez fue un tranquilo refugio en medio de la naturaleza, su finca se había convertido en el epicentro de una profunda transformación. Ella no solo supervisaba las operaciones diarias de su pedazo de paraíso en Zimbabue, se convirtió en una incansable defensora de la conservación de la vida silvestre. Los días de Cassie ya no estaban limitados a los confines de su finca. Se aventuraba más allá del terreno conocido. Sus botas dejaban huellas en los caminos inexplorados de la naturaleza. Visitaba comunidades cercanas donde compartía su pasión por la preservación del mundo natural. En las aulas locales hablaba a rostros ansiosos sobre la importancia de proteger su herencia compartida. Una escena vívida grabada en la memoria era la de Cassie frente a una audiencia cautiva de niños en la escuela, cada uno con los ojos bien abiertos de asombro. Sostenía una fotografía de un majestuoso león, su melena dorada ondeando en la brisa africana. Los niños pendían de sus palabras mientras contaba la historia del león, sus triunfos y pruebas, y la necesidad urgente de asegurarse de que estas magníficas criaturas pudieran prosperar en la naturaleza. La historia de Cassie resonó lejos y ancho. Su viaje de propietaria de finca a defensora de la vida silvestre recordó a todos que lo salvaje, aunque indómito, seguía al alcance. A través de su dedicación, demostró que una persona puede marcar la diferencia, preservar la naturaleza e inspirar un sentido colectivo de responsabilidad por las maravillas naturales del mundo. A medida que los años avanzaban, la finca Acacia se convirtió en un símbolo de esperanza, encarnando un santuario donde la coexistencia armoniosa entre los seres humanos y la vida silvestre se nutría con delicadeza. Los recintos, antes barreras, ahora funcionaban como ventanas a través de las cuales se revelaba un mundo. Cassie y Lobu recordaban constantemente a todos que la humanidad poseía el poder extraordinario de sobrevivir y prosperar en la adversidad. El legado de esta gran persona continuó prosperando en el corazón de todos aquellos a quienes había impactado profundamente. Resonaba a través de la vasta extensión del tiempo, sirviendo como un firme testimonio de la fuerza y la determinación inherentes al espíritu humano, así como la esencia salvaje que late en cada uno de nosotros. Historia 2. Nia Viola encarnaba la determinación y la autosuficiencia. Había experimentado muchos desafíos y emprendido numerosas aventuras, pero ninguno de ellos la había equipado adecuadamente para el día fatídico en que decidió atravesar un atajo a través del corazón mismo de la Reserva Forestal de Umali, en Zimbabue. La Reserva Forestal de Umali, un lugar rebosante de vegetación exuberante y belleza indómita, albergaba una manada de leones que deambulaba por su vasta extensión. Los lugareños susurraban historias de las majestuosas criaturas que gobernaban el corazón del bosque. Sin embargo, Nia prestó poca atención a sus relatos, manteniendo su confianza en su capacidad para navegar incluso por el terreno más salvaje. En una cálida tarde, Nia partió en su vieja bicicleta, su pasión alimentándola mientras emprendía un viaje hacia el otro lado de la reserva. Razonó que atravesar el centro le ahorraría horas de pedaleo alrededor de la vasta extensión. Adentrándose más en el bosque, se encontró rodeada de los sonidos de la naturaleza. Los pájaros cantaban, las hojas se mecían y un arroyo oculto murmuraba en la distancia. El aroma de la tierra y la vegetación impregnaba el aire espeso, envolviendo a Nia en una experiencia sensorial que disfrutaba. No podía evitar sentir una profunda conexión con el mundo natural que la rodeaba. Sin embargo, la paz que la envolvía fue,
interrumpida de repente cuando dobló una curva y se encontró con una vista que continuaría persiguiéndola el resto de sus días. 5 poderosos leones emergieron de las sombras, sus cuerpos elegantes temblando de fuerza. Pudo sentir cómo la tierra temblaba bajo sus pies, ya que los leones la perseguían, sus patas resonando ruidosamente. En el último momento, Nia llegó al árbol y sus dedos buscaron asidero en la corteza rugosa. Se izó con la fuerza impulsada por la adrenalina y encontró refugio en las ramas más altas. Desde su atalaya, miró hacia abajo, su aliento agitado y rápido. En ese momento, recordó repentinamente su teléfono celular, que servía como su salvavidas para el mundo exterior. Lo buscó nerviosamente, sus dedos temblorosos marcando el número de emergencia de los guardabosques del parque. Los minutos se estiraron en lo que pareció horas mientras Nia se aferraba al árbol, su mirada fija en los implacables depredadores que acechaban debajo de ella. Vio el destello de sus ojos fijos en ella con un hambre inquietante. Finalmente, el rumor distante de los motores llegó a sus oídos y sintió una oleada de alivio. Los guardabosques del parque vinieron en su ayuda, armados con pistolas tranquilizantes y vehículos. Con precisión cuidadosa, sometieron a los leones, asegurando el descenso seguro de Nia desde el árbol. Mientras la conducían de regreso a la seguridad de la entrada del parque, sus piernas le flaqueaban, abrumada por una mezcla de agotamiento y gratitud que inundaba sus sentidos. Los guardabosques la advirtieron seriamente de los peligros que había evitado por poco. Nia escuchó mientras la gravedad de la situación comenzaba a hundirse en ella. Juró nunca subestimar de nuevo la naturaleza salvaje, atesorando la segunda oportunidad que le habían dado. Desde ese día en adelante, Umali Forest Reserve tenía un significado nuevo y sobrio para ella. El incidente había dejado una marca indeleble en Nia, sirviendo como un recordatorio indeleble de la naturaleza impredecible de lo salvaje. Había emergido de la experiencia, con un nuevo respeto por el equilibrio delicado entre el hombre y la naturaleza, y estaría siempre agradecida por los valientes guardabosques que habían venido en su ayuda. Y así, su encuentro con la manada de leones vivió, no solo como una narrativa de precaución, sino como un catalizador de un cambio positivo. Umali Forest Reserve había sido, en un momento, el escenario de un momento de puro terror en la vida de Nia, de pie firmemente como un símbolo poderoso del delicado baile que se desplegaba entre la humanidad y la naturaleza prístina.